En esta mañana, gracias te damos porque has cuidado de cada uno de nosotros, porque nos permite, Señor, estar en esta reunión. Te pido, Señor, en esta mañana que tú puedas poner las palabras en mi boca, que tú, Señor, deseas y anhelas que mis hermanos escuchen y puedan conocer de ti. Bendícenos, pues, en esta hora y ahora que vamos a abrir tu santa palabra, Señor, queremos eh, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para poder comprender y entender tu mensaje. Gracias, Señor, te damos por este día y te pedimos que nos sigas cuidando. En Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema, pues, siempre que pues tengo la oportunidad de dar un tema, de predicar, pues siempre le pregunto a Dios qué es lo que Él desea o qué es lo que Él gusta que yo sea, que yo pueda hablarles o pueda yo comentarles. Y hay algo que me gusta que nosotros podamos reconocer o recordar, es los talentos y los dones que nosotros tenemos para poder ponerlos al servicio de nuestro Dios, para poderlos poner al servicio de la iglesia. Y saben, yo sé que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, en algún momento hemos tenido la oportunidad de poder servir a Dios. En algún área de nuestras vidas, en algún área de la iglesia, nosotros hemos tenido ese privilegio porque para mí, para mí eso es un privilegio poder servirle a nuestro Dios. Yo sé que muchos a lo mejor lo pueden ver como una carga, como un trabajo, como algo pesado, pero cuando nosotros este, ponemos nuestros tiempos, nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios y le pedimos que Él sea el que nos ayude, el que nos oriente, el que nos dé las fuerzas, de verdad que no sé cómo es que Dios nos da esas, esas fuerzas para poder nosotros hacer su voluntad o hacer el trabajo dentro de la iglesia. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos trabajos, actividades, familia, tenemos muchas cosas en las que pues todos los días nos podemos ocupar y nuestra mente, nuestro esfuerzo pues está enfocado en algunas cosas en nuestra vida, pero cuando ese trabajo, cuando ese cansancio viene porque le servimos a Dios, no sé ustedes, pero si les pasa que como que podemos sentir un cansancio, digamos, diferente a un cansancio cuando tenemos un trabajo en casa, un trabajo, pues en nuestro trabajo, pues como que lo vemos un poquito diferente. Ok, bueno, les voy a pedir que me ayuden a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Permítame tantito. En el libro de Mateo vamos a leer algunas citas bíblicas. ¿Alguien que me ayude a leer Mateo 25-21, por favor? En voz alta, Mateo 25-21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ok, hermano, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes me puede decir, me puede ayudar? eh, ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un don y un talento? ¿Cómo podemos diferenciar si yo tengo un don o si yo tengo un talento? ¿Alguien de ustedes que me pueda ayudar a decirme cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O nosotros consideramos que es que es lo mismo un talento o tener un don? ¿Creemos que es lo mismo?
pues van de la mano o tienen una misma definición, o podemos encontrar diferencias entre un don y un talento. Alguien que me ayude a participar, que quiera compartir, alguien que me pueda ayudar con esta parte, que me quiera ayudar a diferenciar entre un don y un talento. ¿No? Ok, bueno, les voy a, aquí yo tengo una pequeña definición, este, entre lo que es un don y pues un talento. Este, hay una diferencia muy grande y quiero que en esta mañana lo podamos diferenciar porque vamos a hablar sobre ello. Porque muchas veces es que tú tienes el don, podemos decir, o tienes el talento, pero ¿realmente sabemos cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia principal es que el don pues es una habilidad innata. ¿Qué quiere decir? Que es algo que nosotros solito ya lo traemos de nacimiento. Digamos que es como un regalo natural con el que nosotros o cada uno de nosotros puede nacer, pues a lo mejor por genética, mientras que la diferencia entre el talento es que esta es una habilidad desarrollada y que se cultiva con la práctica y la dedicación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos pues muchos talentos, ¿no? Que podemos desarrollar. No sé cuántos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, somos adventistas de nacimiento y podemos tener a nuestros papás, a nuestros abuelos que nos ayudaron, nos dieron esta bonita oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios y poco a poco hemos desarrollado alguna habilidad. Por ejemplo, en mi caso, yo pues toda la vida he sido adventista y toda mi vida he vivido con mi abuela materna. Entonces, ella fue la que siempre nos impulsó, la que nos inculcó, la que nos animó, pues ir a la iglesia y nos motivó. Y yo veía que todo el tiempo, ella siempre fue activa. Ahorita, pues ya por la edad, ya no lo es, porque ya le es, pues, imposible, ¿verdad? Pero cuando ella tuvo la juventud, la fuerza, ella pues desarrolló muchas habilidades. Entonces, yo recuerdo que yo vivía con mis abuelos y mis dos tíos menores por parte de mi mamá, o sea, sus hermanos, y yo los veía que ellos eran líderes, que ellos estaban en la iglesia, ellos, eh, digamos, eran los que siempre motivaban a los jóvenes, ¿no? Iban a los campamentos y yo los veía y yo cuando era pequeña, yo recuerdo que yo en mi mente pasaba y decía, yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mis tíos. Me gustaría ser una líder, me gustaría trabajar para Dios. Yo lo veía con mucho gozo, yo lo veía con muchas ganas de poder trabajarlo, de poder hacerlo. Y yo de pequeña tenía eso en la mente, de yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellos son o eran mi ejemplo, ¿no? Y yo decía, yo no sé si algún día me toque ser como ellos, hacer lo que ellos hacen, pero al menos pues quiero intentarlo, ¿no? Y saben, ahora que estaba yo leyendo este tema, me recuerda que ahora los jóvenes de ahora ya ven un poquito diferente. No sé si sea por la época, por lo que ellos están viviendo, pero sí lo ven muy diferente a como nosotros lo vivíamos antes. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia. Yo recuerdo que yo me sentaba en la primera banca, yo ahí solita, chiquita, y yo veía a los hermanos y a mí me gustaba y me daba mucho ánimo poder estar ahí al frente y poder participar, poder ayudar. Y ahora veo que a los jóvenes como que, no todos, pero a muchos yo los veo con pesadez, como que lo ven un poco difícil, lo ven un poco complicado poder estar ahí participando, ayudando, pero muchas veces también me he puesto
a meditar en esto, cuál es la razón. Y creo que ahora los jóvenes están, están rodeados o están de alguna manera marcados por todas las cosas que pasan en el mundo, todas las cosas malas, todas las cosas negativas. Entonces ellos como que están invadidos de, de esta información negativa que a veces o muchas veces pues los consumen, ¿no? Entonces, ellos, este, de alguna manera, pues no les ayuda mucho como a desarrollar estas habilidades, pues para poderlos al servicio de Dios. Entonces, a mí me gustaría que si hay algún joven aquí, pues pudiera meditar en estas palabras porque pues desarrollar una habilidad o un talento al servicio de Dios pues es muy bonito. Realmente el trabajar para Dios trae muchos beneficios. Yo sé que muchas veces es un poco cansado, porque sí, el cuerpo también pues necesita y quiere estar de alguna manera pues descansar, agarrar fuerzas del trabajo, de la escuela, pero sí es siempre importante pues recordar que es bueno, que es bueno trabajar para nuestro Dios. Entonces, eh, ahorita nos acaban de leer pues una cita bíblica y ya les di la diferencia entre un don y un talento, ¿no? Y vamos a leer un poquito sobre la parábola de los talentos. Se las voy a leer rápidamente y vamos a ir meditando en la palabra de Dios. Esta se encuentra en Mateo 25:14 hasta el 30. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Me pueden ir acompañando con su vista. En el versículo 14 dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En el 17 dice asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste aquí, tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el 21 dice, y su siervo le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre poco te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Y eso pasó con el que trajo 2 talentos. El Señor le respondió de la misma manera. Pero en el 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28 dice, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. 29, porque al que tiene le será dado y tendrás más, y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y el versículo 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, hermanos de los talentos, creo que muchas veces lo hemos estudiado, hemos meditado en ella y a mí me gusta mucho porque yo recuerdo que Dios me mandó a esta tierra con un propósito y a cada uno de nosotros nos mandó con un propósito. Entonces, la invitación de esta mañana es que nosotros, es, yo creo que todos tenemos una habilidad para desarrollar al servicio de Dios, todos. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos más de uno. Yo sé que a veces nos da pena, nos da
a lo mejor miedo poder pasar al frente y poder hablar, poder expresarnos, poder dar un tema, poder predicar. A veces hasta orar nos da pena. ¿Qué pasa cuando nos invitan? A ver, hermanos, vamos a orar, ¿alguien gusta orar? Y nadie responde, nadie dice nada. Pareciera como si nos diera miedo, como si nos diera temor el poder orar en público o que otras personas nos escuchen. Entonces, creo que cada uno de nosotros podemos desarrollar esa habilidad, poder ponerlas al servicio de Dios, pero también poder ayudar a otros a que pues puedan encontrar esa habilidad y desarrollarla dentro de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos un equipo, somos familia. Yo sé que muchos de nosotros no pertenecemos a la misma iglesia como tal, pero tenemos ahí pues nuestra familia en Cristo, en la que todos los sábados, los miércoles, viernes, a veces hasta domingos nos logramos ver en reuniones, en alguna actividad de la iglesia y podemos aprovechar para poder nosotros animar a otros que vemos que a lo mejor pues ya no asisten o a lo mejor eran muy activos y ahora ya no lo son. Yo, por ejemplo, ahora que estoy aquí, bueno, ahorita estoy de vacaciones, pero ahora que llegué a San Luis, muchos hermanos me han dicho de algunas familias, de algunos hermanos, que les da pues un poco de tristeza ver que ahora pues ya no son activos. Me mencionan, ¿no? Tal familia, ¿no? O tal persona, ¿no? Era muy habilidosa, le gustaba mucho participar, venía a las reuniones y ahora, desde que se casó, por ejemplo, ya no lo es. Se ha alejado de la iglesia y la verdad lo decimos con tristeza, no es en forma de juzgar y señalar, pero sí es muy triste cuando nosotros dejamos de trabajar para Dios. Cuando le damos prioridad a otras cosas, cuando le damos pues una importancia mayor a pues alguna actividad que tengamos en casa, en el trabajo o el descansar tan solo en sábado. Ayer en la predicación, la hermana que le tocó predicar decía que muchas veces tomamos el sábado de descanso tan literal que no vamos a predicar, que no vamos ni a la iglesia en las tardes por estar descansando en nuestros hogares. O sea, sí es un sábado los sábados es para descansar, para deleitarnos en el Señor, pero no es un literal de descanso y me olvido que en la tarde tengo que ir a la iglesia a despedir el sábado. O si hay que ir a hacer obra misionera, tengo que hacerlo, pero como estoy cansada de una semana tan difícil me es complicado, pues no asisto, no voy y me es más fácil quedarme en mi casa a dormir, a descansar, decía la hermana, ayer comentaba, que participar, involucrarnos, ¿no? Y yo sé que muchos de nosotros, a lo mejor por cuestiones de salud, por cuestiones de distancia, por cuestiones de tiempo, no podemos ayudar a los hermanos que están involucrados en algunas actividades o en las actividades de la iglesia, pero créanme, con una oración que nosotros hagamos para que podamos ayudar a esos hermanos, yo creo que es de mucha ayuda. Ahora que hace 2 años que tuve la oportunidad de estar aquí ahora en Oaxaca, ayudar en la escuelita bíblica de vacaciones, yo le decía a los hermanos, ¿alguien quiere ayudarnos a cooperar para poder, pues para esta actividad que la verdad es que se gasta mucho, mucho dinero, muchos recursos y necesitamos su apoyo y muchos, pues muchos apoyaban y muchos, daban y yo les decía, hermanos, si muchos de ustedes no tienen el recurso, porque yo sé que tienen el anhelo, el gozo de poder ayudar económicamente, pero también sé que muchos de ustedes ya son personas adultas, que no tienen un ingreso fijo o que el ingreso fijo es muy poco y pues hay que cuidarlo. Hermanos, yo les decía, no importa que no lo den, o sea, en físico, ¿no? Pero sí pueden orar por nosotros, para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé las fuerzas. Y créanme que una oración es demasiado poderosa. Si nosotros podemos ayudar con una oración, pues hay que hacerlo, hermanos, sin olvidar que es una herramienta importante y necesaria para el servicio de Dios. Entonces, en esta mañana, pues yo quería compartirles que es muy bueno y es muy importante desarrollar esas habilidades,
que tenemos al servicio de Dios. Y recordemos, como dice la parábola, si Dios nos dio un talento, no hay que enterrarlo, no hay que dejarlo ahí olvidado, sino al contrario, desarrollar más habilidades, juntarnos o preguntar o platicar con los hermanos que a lo mejor ya tienen experiencia ya en la iglesia y que ellos sean los que nos ayuden a nosotros a desarrollar habilidades. Hermanos, pero no tengamos miedo, porque muchas veces, a mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención mucho el predicar, pero me daba miedo, me daba pena, decía, no, es que, ¿qué voy a decir? ¿Qué tal si se burlan de mí? Pasaba muchas cosas por mi mente que me quitó mucho tiempo el poder haberlo hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues yo participaba en la iglesia, pero yo quería predicar como tal, ¿no? Dar un tema. Y la primera vez que lo hice fue creo que a los 15 años, con mucho miedo, con mucha pena. No me acuerdo de qué hablé, la verdad, pero yo decía, no, me fue muy mal, de seguro, y porque había sido como un tipo concurso de predicación de jóvenes o de niños. Y yo recuerdo que pues yo no gané y eso para mí pues dije, no, es que yo no sirvo para esto entonces, porque si ganó otra persona, pues es porque yo no soy buena en esto, ¿no? Pero nos animaron, nos habían dicho que la persona que había ganado pues era la hija como que del juez, ¿no? Y no es que la haya elegido, pero pues él al ser predicador ya de experiencia, pues ayudaba a su hija, le daba las herramientas, le daba pues algunos trucos, ¿verdad? Para que ella pues comenzara a desarrollar esa habilidad. Entonces nos animaban, ¿no? No, no te desanimes, tú sigue, avanza, pero muchas veces las palabras que nosotros decimos o compartimos con nuestros hermanos influyen muchísimo, porque si nosotros pues los desanimamos, les decimos a lo mejor un mal comentario, o sea, siempre es bueno corregir, siempre es bueno dar nuestro punto de vista, pero yo siempre he sido de la idea que debemos de cuidar cómo lo decimos y en el momento indicado es cuando nosotros tenemos que expresarlo. Entonces, a mí, gracias a Dios, esa parte me marcó y yo creí, sentí que pues lo había hecho pues dentro de lo que cabe, pues bien. Entonces me sentí contenta y poco a poco fui desarrollando esa habilidad. Todavía pues me da pena pararme enfrente a una iglesia grande pues aunque sea una iglesia pequeña todavía me da nervios, este, pero pues lo hago, ¿no? Me animo y lo hago y decimos, ¿no? Siempre en nuestra oración que sea Dios el que nos dé las palabras para poder hablar a los hermanos y que ellos pues conozcan el mensaje, ¿verdad? Entonces, los invito, hermanos, a que podamos animarnos entre nosotros, podamos ayudarnos. Yo sé que el trabajo o el servicio a nuestro Dios es muy grande, pero también es muy noble esta labor que nosotros hacemos. Eh, yo, por ejemplo, ahora en la iglesia y en el colegio, pues tengo muchas responsabilidades y hay veces que yo considero que no voy a poder, porque no voy a tener tiempo, porque estoy demasiado saturada, estoy demasiado ocupada y después recuerdo estas palabras que yo misma me dije a mí misma, ¿no? Que sea Dios el que decida de mi vida, de mi tiempo, de mis fuerzas y que Él sea el que me dé pues esas habilidades y esa fuerza para poder hacer su voluntad dentro de la iglesia. Y yo veo ahora que se los comentaba la otra vez, ahora que fueron los cargos nuevos, tuvimos nueva oportunidad para poder servirle a Dios y muchos de la junta estaban preocupados porque no encontraban a los hermanos, o muchos no aceptaban, ¿no? Pero eh, yo me ponía a pensar qué es lo que pasa por la mente de mis hermanos cuando les hacen una invitación para participar en cierta área. ¿Qué es lo que pasa? Hay un miedo, hay una angustia, hay una preocupación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando nosotros decimos no? Yo sé que los hermanos conocen nuestra vida, pues nuestro trabajo dentro de la iglesia y es ahí donde eligen o escogen pues a la persona indicada.
y yo creo que más que ellos, es Dios el que nos escoge, porque antes de hacer este tipo de reuniones, poner estos cargos, se ora antes y Dios es el que te da esa lucidez para poder elegir a la persona correcta. Claro, viendo sus habilidades, viendo su disposición al servicio de Dios, entonces es como se elige, ¿no? Y podemos nosotros poder ahí pues desarrollar esos talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Pero si a nosotros nos da miedo y siempre nos quedamos en ese miedo, nos encerramos en ese miedo, pues nunca vamos a poder desarrollar una habilidad eh, dentro de la iglesia por ese temor, por ese miedo, porque nos van a juzgar o porque en algún momento lo hicimos y pudimos tener un mal comentario. Entonces nosotros nos quedamos con eso, es que no lo hice bien, es que pues en lugar de animarme me desanimaron. Por eso es muy importante cuidar nuestras palabras. Yo sé que a veces estamos enojados o a veces no nos parece, a veces alguna situación y podemos decirlo, pero decirlo de una mal manera que podemos ofender o hacer sentir mal a una persona. Entonces, debemos de cuidar esa parte cuando tenemos un cargo y tenemos que dirigir la iglesia o cierta área e invitamos a algunas personas a trabajar con nosotros, cuidemos nuestras palabras, cómo las decimos y qué es lo que decimos, porque pueden marcar a nuestros niños, a nuestros jóvenes o hasta a nuestras personas pues ya adultas que pues en lugar de animarlos, pues nosotros ¿qué es lo que hacemos? Desanimarlos con nuestras palabras. Entonces, hermanos, en esta mañana quiero invitarlos para que cada uno de nosotros sigamos desarrollando nuestras habilidades. Y como dice en la parábola y como dice en la palabra de Dios, si Dios nos dio 5 talentos, pues nosotros poder desarrollar otros 5 para cuando el Señor venga poder entregarle 10, lo doble de lo que Él nos dio. Si nosotros en oración, si nosotros eh, con fe y con confianza ponemos esas habilidades en las manos de Dios, Él nos va a ayudar a poder desarrollarlas de la mejor manera y poder lograr desarrollar el doble de lo que Él nos dio. No seamos como ese que le dio uno y fue y lo enterró y se le dice la palabra que se le fue quitado. Entonces, yo estoy segura que cada uno de nosotros somos aquí aproximadamente como 8 personas, 9, y yo sé que todos Dios nos dio una habilidad para poder desarrollarla. Entonces, seamos fieles en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Si se nos da la oportunidad de poder trabajar para Dios dentro de la iglesia, lo podamos hacer con gusto, lo podamos hacer con gozo. Somos 12, me dicen. Ok, este, que estas 12 personas que estamos aquí en esta mañana podamos recordar que nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito. Yo sé que las cosas del mundo, yo sé que nuestro trabajo, que queremos desarrollarnos en nuestro trabajo y mejorar y en la familia y es importante y es bueno, pero nunca dejar a un lado la responsabilidad que tenemos en esta tierra para poder predicar. Si nuestra habilidad no es predicar, podemos orar, podemos desarrollar el hábito del canto. Si no tenemos ese don de nacimiento y no tenemos esa habilidad, porque hay algunos que nacen con ella, podemos desarrollarla, podemos tener algunos ejercicios para poder en algún momento poder cantar. Si nos da pena, si nos da miedo, pues pedirle a Dios en oración que nos ayude para poder hacerlo de la mejor manera. Y cada uno de nosotros, Dios nos está invitando en esta mañana para poder desarrollar nuestras habilidades al servicio de Dios y que podamos ayudar a otras personas a animarlos a que ellos se sientan de alguna manera pues felices y contentos de poder servirle a nuestro Dios. Hermanos, en esta mañana pues es nuestra invitación que nos hacen
para poder servir a nuestro Dios, que estos talentos los podamos poner en práctica y podamos eh, desarrollarlos, podamos multiplicarlos, podamos ponerlos en las manos de Dios y que podamos servirle siempre a nuestro Dios con gusto, con gusto, con gozo y poder desarrollar estas habilidades que a lo mejor todavía no descubrimos, pero que Dios nos las ha puesto para nosotros servir aquí en esta tierra. Así que hermanos, en esta mañana ese es la invitación, que podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos y si tenemos algún don que Dios nos ha dado, también poder darlo al servicio de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana y podamos orar para que se multipliquen esos talentos al servicio de Dios. Amén. Muchas gracias, Maestra Abby,